Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como bien ha dicho el secretario, vamos a tratar en este bloque dos leyes. Una es la modificación del impuesto a la ganancia y los bienes personales con excepciones que ha decidido proponer el gobierno nacional. Y la otra, el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes. Estas leyes vienen en revisión de la Cámara de Diputados. Bueno, tomando la primera, eh, señora presidenta, a ver, el objeto fundamental de estas excepciones es la construcción de una economía dinámica que requiere de un aceitado funcionamiento del mercado de créditos y de capitales que permita al aparato productivo expandirse sin trabas en buenos tiempos y protegerse en momentos de restricciones. Todos sabemos que hoy estamos en un momento difícil para todo lo que significa la toma de crédito por distintos motivos, que sería largo de explicar, pero que todos conocemos. Entonces, este proyecto de ley, a través de diversos incentivos tributarios, fortalece el ahorro interno en pesos y alimenta la liquidez al sistema financiero local, impulsando de este modo la reactivación económica vía más y mejor financiamiento para la economía. Bueno, esto tiene dos medidas fundamentales que son muy sencillas. Con respecto al impuesto de las ganancias, se va a eximir del pago de este impuesto a los intereses provenientes de depósitos de caja de ahorro y plazo fijo en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva. O sea, que todas las colocaciones de las cuales enumeré, ¿no es cierto?, que estén en moneda nacional y que además estén destinadas a una inversión productiva, van a tener la excepción del pago de impuesto a las ganancias. Una medida significativa que por supuesto va a alentar la productividad y va a ayudar a los que tienen esta voluntad de producción y de ahorro a tener ese tipo de ventaja. La segunda, referida a los bienes personales, se va a eximir de este tributo a las cuotas partes de fondos comunes de inversión y a los fideicomisos financieros u otras obligaciones negociables emitidas por empresas y otros activos que financian inversiones productivas. Bueno, con el mismo tenor de lo explicado anteriormente, eh, todo lo que signifique, ¿no es cierto?, eximir este tributo va a ser a las actividades que estén destinadas en estos sistemas financieros y inversiones productivas. En síntesis, una medida más que el gobierno viene tomando, ¿no es cierto?, destinada a esto. Con estas medidas, evidentemente, se va a favorecer el ahorro en moneda nacional, fortaleciendo nuestra moneda, y también, ¿no es cierto?, se va a dar un incentivo a la producción nacional. Eh, Sin ninguna duda, esto va a mejorar y ayudar a reactivar la economía y va a generar empleos y desarrollo. Bueno, con respecto a la segunda ley, que me parece un poco más compleja, ¿no es cierto?, e importante, está destinada al fortalecimiento y alivio fiscal para los pequeños contribuyentes. En realidad complementa el reciente régimen de sostenimiento de inclusión fiscal para pequeños contribuyentes impulsado por el gobierno. El objetivo principal es dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas, que son en la Argentina 4.080.000 trabajadores. Evidentemente, una cantidad muy importante de la actividad económica argentina está basada en estos trabajadores generalmente independientes que utilizan el monotributo como un sistema, ¿no es cierto?, para estar dentro del sistema económico de la Argentina, pagando contribuciones menores a las que paga el resto eh, eh, de los que están dentro del sistema, pero también, ¿cierto?, fortaleciéndose por ser parte de un sistema y por ser una economía en blanco y por ser trabajadores, ¿no es cierto?, que están en un padrón y que sabemos que son parte de la actividad argentina. Bueno, resulta conveniente dar un nuevo impulso a este sector. Hace poco aprobamos una ley eh, y esta reformula la anterior. Viene de la Cámara de Diputados, ha sido aprobada, no lo sé con certeza, pero creo que casi unánimemente,
Me parece una ley muy significativa. Fíjense de que de estos 4 millones de contribuyentes, ¿no es cierto? 2 de cada 3 están en las categorías más bajas, o sea, son categorías A y B. Para que se den una idea, ¿no es cierto? Esto va a dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de estos 4 millones de monotributistas. En Córdoba, en mi provincia, el beneficio de esta ley es para 415.182 monotributistas, prácticamente el 10.2% del total del país. Este alivio fiscal viene a favorecer mayoritariamente a la franja más que pequeña, a esa que expliqué recién, que de cada 3 contribuyentes, 2 son categoría A y B, los de más bajos tributos, y también, por supuesto, ¿no es cierto?, son los que menos tienen una recaudación en su trabajo mirada anualmente. Para que tengan una idea de la distribución federal que significa esto, el 61% de estos trabajadores monotributistas, ¿no es cierto?, están en el interior del país y el 39% en el AMBA. El programa se propone 4 medidas fundamentales. La primera es el sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar. El valor de las cuotas de enero a junio del 2021, o sea, de estos 6 meses con los cuales con la ley anterior, ¿no es cierto?, hicimos modificaciones favorables al monotributo. Bueno, durante estos 6 meses el valor de la cuota será vigente a la de diciembre del 2020, o sea, la actualización de la cuota regirá recién a partir del 1 de julio del 2021. Me parece que es muy significativo porque esas actualizaciones que hicimos en la ley, votadas hace unos 40 días, 30, 40 días, puso un poco en vilo a los trabajadores que venían aportando, a otros que no podían haciéndolo frente al cambio. Ahora va a significar que no van a tener ninguna modificación y van a pagar el mismo tributo todos, a pesar de haber sido incorporados a las nuevas escalas que pagaban a diciembre del 2020. Recién este esquema, que es el punto 2, que va a ser un esquema progresivo de actualización de las escalas que va a empezar el 1 de julio de este año 2021, o sea que va a regir a partir de este mes que estamos hablando. Bueno, para mejorar este sistema, ustedes saben que las categorías que veníamos hablando tenían un incremento del 35%, o sea, que los monotributistas de una categoría tenían un 35% más de posibilidad de hacer una recaudación anual para pagar el mismo impuesto. En este caso, se dio especial énfasis a la categoría más bajas, la A y B. Por ejemplo, el aumento de la categoría A va a ser del 77% con respecto a diciembre del 2020. Entonces se fijan a partir del año 2021 nuevos parámetros de ingresos brutos anuales que complementan el régimen vigente desde enero del 2021. Esto pasa y todos estos inconvenientes hubo porque durante la pandemia estos sistemas no se actualizaron justamente por los inconvenientes que creó la ola de pandemia que nos sorprendió a todos en Argentina en el 2020. Bueno, hay una nueva escala de los valores de la A a la K. Por ejemplo, la escala más baja, la 2, actualmente están 208.000 pesos, que es, digamos, la recaudación anual que puede tener el monotributista, y pasaba con el 35% a 282.000 pesos, ahora con el incremento adicional va a ser de 370.000 pesos, siempre pagando el mismo volumen de cuota. Y en la categoría superior, en la K, el actual era 2.609.000, con el 35% pasaba a 3.500.000, ahora va a ser de 3.700.000. Ustedes saben que la modificación de las categorías es algo que se hizo siempre anualmente y está relacionado al incremento del sistema jubilatorio, pero como justamente esos valores automáticos en el año 2020 no se cumplieron, porque el sistema jubilatorio entró en un sistema de emergencia por el cual los aumentos no fueron automáticos, sino dados por el Ejecutivo, no se aplicaron en el 2020 y eso creó, ¿no es cierto?, un hueco que hoy estamos tratando de llenar del modo más justo posible.
El punto 3 del programa es un programa específico de alivio fiscal para los pequeños contribuyentes, consistente en complementar con un mecanismo simple el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal de los pequeños contribuyentes. Este nuevo esquema permitirá que las y los contribuyentes se puedan mantener en el monotributo a pesar de haberse excedido en la facturación. Esta es otra gran ventaja para los monotributistas, por ejemplo, para dotar a la propuesta de progresividad y llegar con el programa a los contribuyentes que realmente necesitan alivio fiscal, evitando que el mismo beneficie a contribuyentes que utilizan el régimen simplificado de manera abusiva, se establece que podrán acceder los que registren ingresos que no superen el monto equivalente a 1,5 veces de los ingresos brutos máximos de la categoría, 5.550.000, que es lo que dije recién que era el límite establecido en la categoría, y que el total de los bienes del país y del exterior que tengan esos contribuyentes no superen el monto de 6.500.000 pesos, en el cual está excluida la cuota parte que significa tener su casa propia, ¿no es cierto? O sea, no está acá incluido el valor de la vivienda propia. Bueno, asimismo, los monotributistas de las categorías más altas deberán pagar una cuota especial para poder ingresar, ¿no es cierto?, que es justo, porque se le está dando una gran ventaja con este sistema. Por último, en el punto 4, régimen de regularización para deudas de monotributistas, permite a los contribuyentes adheridos al régimen regularizar su situación fiscal, permitiéndoles generar un esquema de previsibilidad económica y financiera. Este nuevo régimen condonará intereses y multas y permitirá cancelar la deuda en función a los siguientes parámetros: hasta 60 cuotas mensuales, con un interés de financiamiento no superior al 1,5 mensual. Bueno, como esta ley ha provocado, a pesar de que cuando la tratamos en comisión se trató con mucha tranquilidad y la verdad que creo que hubo una sola pregunta del senador Cinema, debido a que una asociación de monotributistas o una asociación civil, ¿no es cierto?, hacía críticas y exigía más cosas de las que estábamos haciendo, y permanentemente a lo mejor se quejaba de que los monotributistas estaban en un sistema de injusticia dentro del sistema fiscal argentino y que nunca habían sido atendidos y eran los que más habían sufrido en el año 2020 con la pandemia. Fue lo único que se planteó, no hubo ninguna objeción de parte de los senadores actuantes ese día, y además fue votado unánimemente en diputados. Yo quiero dedicar a aclararme algunas cuestiones que hacen al monotributo, porque en este poco tiempo que me queda me parece justo hacerlo. Miren, la economía argentina, igual que la del resto del mundo, está afrontando una crisis sanitaria sin precedentes, y es por ello que el gobierno nacional salió desde el primer momento a atender los efectos negativos e imponderables que genera la pandemia del COVID. Y así como lo hizo con las distintas actividades, también lo hizo con el monotributo. En lo que se refiere a los pequeños contribuyentes y a los sectores de menores ingresos, el gobierno nacional llevó adelante durante toda la pandemia, de manera inmediata, medidas de contención social, de los que solamente voy a anunciar algunas. Por ejemplo, en el IFE permitió ingresar a ese, ¿se acuerdan que el IFE era esos 10.000 pesos que se dio al ingreso familiar de emergencia? Bueno, acuérdense que ahí se incluyó a los monotributistas A y B, que pudieron, ¿no es cierto?, estos trabajadores sumarse a la IFE, ¿no es cierto?, y permitió un alivio muy importante para ellos. El Estado Nacional, en lo que invirtió en la totalidad de la IFE, donde los monotributistas A y B estuvieron comprendidos, invirtió 270.000 millones de pesos. El FOGAR, el Fondo de Garantía para la Obtención de Créditos, incluía también a los monotributistas en todas sus categorías. Aquí se destinaron 85.000 millones de pesos. Estamos hablando de la totalidad de la inversión. Lo que quiero dejar claro es que los monotributistas eran parte de este beneficio. En los préstamos, que fueron exclusivos para monotributistas,
de hasta 150.000 pesos a tasa cero y con 6 meses de gracia, ¿no es cierto? Fue una medida que el gobierno nacional dio específicamente para los monotributistas. El congelamiento de tarifas de luz y agua por la ley de solidaridad. Bueno, basta recordar que el año pasado, en el 2020, se invirtieron en la pandemia 3,5 puntos del PBI para sostener a los sectores más postergados, entre los cuales, ¿no es cierto?, estaban los monotributistas. Esto quiero dejar claro para que no parezca ni esa campaña intensiva que se está haciendo en las redes sociales, especialmente con agravios hacia mi persona, ¿cierto? Como si yo fuera en el país el que decido las políticas, que toca ser presidente de una comisión, tratar un proyecto de ley que viene votado eh, eh, por todos los diputados y diputadas, ¿no es cierto?, de todos los partidos políticos. Estoy en una comisión donde se me hizo únicamente una pregunta, pero recibo agresiones permanentemente en las redes sociales, como si pareciera, ¿no es cierto?, de que yo estoy haciendo algo en contra de los monotributistas. La verdad que es una campaña que me parece totalmente injusta, que está politizada, que tiene intereses. Por eso yo quería aclarar estas cosas que, si bien son parte de la historia del monotributo, ¿no es cierto?, me parece injusto que se vea así. Por eso, para sintetizar, el monotributo de cada de cada 3 monotributistas, 2 son categoría A y B, ¿no es cierto? Se subió la facturación en un 77%, y hasta julio de este año pagan lo mismo que el año anterior. Se congeló todo hasta el año 2020, hasta junio. Se generó una moratoria para los pequeños contribuyentes, como lo dije antes. Bueno, la verdad, este proyecto, a los fines de mantener el régimen de pequeños contribuyentes, que exige un alivio fiscal para realmente beneficiar a quienes más lo necesitan, ¿no es cierto?, tiene cosas muy, muy significativas. Yo quiero, por último, como conclusión, decir con toda claridad y tranquilidad, ¿no es cierto?, que el sector de los pequeños contribuyentes del Estado Nacional se les dio una gran ayuda, al igual que a tantos otros sectores que también fueron golpeados por esta crisis. Por todo esto manifestado y porque creemos que es una ley que alivia realmente al sistema, más allá que seguramente, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores del país les gustaría tener las mejores cuestiones, así como hicimos con los trabajadores con el impuesto a las ganancias, así como hicimos con las empresas con las ayudas, así como hacemos con la tarjeta alimentaria para los que no tienen un trabajo reglamentado, así como hacemos con la aguache, así como el Estado hace utilizando 3,5 del PBI, casi más de 1.000 millones, ¿no es cierto?, para ayudar a la gente, lo hacemos con esto. Por último, quiero decir que también las exigencias vía redes, ¿no es cierto?, de que se dé un subsidio de 22.000 pesos a cada uno de los monotributistas, no es motivo de discusión de esta ley. Yo no puedo aprobar subsidios, la ley no lo prevé, ¿no es cierto? Y no estamos tratando una ley de subsidios que se encaminan por otro camino y no por el tratamiento de esta ley. Simplemente, en general, nunca me gusta, soy un dirigente político, tengo el cuero duro, sé lo que es la política, sé lo que es que a uno lo critiquen, pero me parece que personalizar una crítica en una ley en la cual mayoritariamente todo el mundo está de acuerdo, no es lo que corresponde. Simplemente por esto, nuestro bloque va a acompañar esta ley y pedimos a todos los senadores y senadoras que así lo consideren y puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.